Buenas noches, muchachos. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, muchachos, bienvenidos a nuestra séptima tutoría de finanzas corporativas y mercado de valores. Para el día de hoy vamos a trabajar un temita que teníamos pendiente, que son el mercado de las divisas. También vamos a tratar el tema de los derivados financieros, del cual teníamos una investigación para hacer. Y a terminar un tema de registro nacional de valores y emisores que tenemos planteado en el módulo. Y también tenemos el segundo parcial, lo tenemos programado para ahorita más tarde. Pero primero, como es costumbre, ustedes saben la participación. Si de pronto alguien quiere compartir algún tema que haya tenido, con el que haya tenido relación en estos días, los escucho. Profe, buenas noches, ¿cómo está? Gustavo. Sí, señor. Pues yo creería, profe, que yo creo que un tema pues bastante relevante esta semana y la semana anterior sería pues el cuento de implementar el IVA o aumentar el IVA de algunos productos de la canasta familiar, ¿cierto? El tema, estuve leyendo algo y el tema pues es bastante complejo porque es solamente en Latinoamérica, de los países que son como tal, es el segundo país que aplica el aumento del IVA en un complique pues para las personas como tal con el cuento del COVID, ¿cierto? Teniendo en cuenta que mucha gente pues en realidad quebró, que mucha gente pues si estaba mal pues con el COVID, la economía pues pasó de mal en peor. Entonces, el tema es muy complicado, profe, porque pues uno entiende, ¿cierto? Yo me pongo, digamos, de la parte del gobierno y uno dice, bueno, también el gobierno hizo muchísimas ayudas para tantos y tienen que refinanciar y todo el cuento, pero también mucha gente, imagínese, y querer grabar al 5%, al 19% de la canasta familiar algunos productos. Entonces, es un tema bastante complicado, la verdad. No sé, uno como persona natural o como persona común no sabe ni qué creer, la verdad. Pues, a ver, si ese tema es delicado y es álgido, sino que el problema, eso ya creo que ya lo hemos hablado en otras tutorías, es que el IVA, a pesar de ser un impuesto muy inequitativo, es directo. O sea, es fácil de recaudar. Entonces, siempre el gobierno primero piensa en el IVA. ¿Por qué? Pues porque es más fácil de recaudar, mucho más fácil de recaudar que la renta. O sea, es más difícil evadir el IVA que la renta. Porque nosotros el IVA lo paga todo el mundo, el IVA lo paga todo el que tiene que ir a comprar a un supermercado, una tienda o una gran superficie, tiene que pagar el IVA. En cambio la renta no, la renta pues hay muchas maneras de evadirla, digamos. Entonces por eso siempre le aplican, digamos, al IVA, siendo tal vez el impuesto más inequitativo que existe, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque es un impuesto que es igual para todos los estratos, para todos los niveles. Es decir, si ponen el 19% de la leche, pues es el 19% para todos, para el que gana el mínimo y para el que se gana 5, 6, 7, 8, 10 salarios mínimos, es igual. Entonces es ir como entender como una incapacidad que ha tenido el Estado, como una ineficiencia en el tema de frenar la evasión. Si se lograra controlar eso, seguramente tendríamos un IVA mucho más bajo y más equitativo. Pero pues por ahora eso es lo que hay, o sea, eso es lo que tenemos y pues el gobierno se ve obligado, digamos, a hacerlo de esa manera. No debería ser. Yo digo que los impuestos no son malos per se, sino que el tema de nosotros es la ineficiencia y la inequidad al momento de cobrarlos. Pero los impuestos, pues todos sabemos que los tenemos que pagar, pues esto, las carreteras hay que pagarlas, y los peajes, y los colegios, y todo. Eso hay que pagarlos, todo cuesta plata, o sea, hoy en día nada es gratis. Pero es el tema de la inequidad. Muchas gracias, Gustavo. ¿Algo más, muchachos?
Bueno, vamos a registrar entonces la asistencia para que sigamos, muchachos. Blanca Milena. Hola, profe, buenas noches. Hola. Lady Caterine. Hola, profe, buenas noches. Mariana. Hola, profe, buenas noches. Cindy. Hola, profe, buenas noches. Kelly Tatiana. Profe presente, buenas noches. Marisela. Buenas noches, profe, presente. Luisa Fernanda. Presente, profe. Brian Fernando. Buenas noches, profe, presente. Bismarck. Presente, profe. Lina Marcela. Buenas noches, presente. Alexandra Incapié. Buenas noches, profe, presente. Lady. Lady Joana Jaramillo. Buenas noches. Natalie. Buenas noches. Juan David. Buenas noches, profe, presente. Cindy Juliana. Buenas noches, profe, presente. Marta. Buenas noches, profe, presente. Juan José. Buenas noches, profe, presente. Ana María. Posada. Buenas noches, presente. Ana María Puerto. Buenas noches, profe presente. Gustavo Ríos. Sí, señor, presente. Francis Juliet. Presente, profe. Valentina. Valentina Urrea. Omar. Omar Velázquez. Julie Lorena. Buenas noches, profe, presente. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchachos, vamos a empezar entonces mirando cómo van los portafolios de inversión que tenemos. Vamos a mirar el cierre de la bolsa. Ahí lo vemos, niños. Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe. El cierre de la bolsa del día de hoy. Vamos a pegar la miradita solamente. Ecopetrol como la más transada, Colcap, Preferencial Bancolombia, ISA, Grupo Bolívar. Todas estas están bajando. Grupo Sura, Aval, Nutresa, Corficol, Bogotá, Grupo Energía Bogotá. Bueno, yo creo que la mayoría están bajando. Pero le vamos a cambiar la fecha porque el portafolio que nosotros tenemos valorado lo tenemos al 31 de marzo. A esa fecha sacaron los datos. Para la comparación, lo vamos a mirar. Ese día teníamos a Ecopetrol otra vez como la más transada, casi siempre la misma. Muchas hacia la baja. Por aquí recuperándose Margos, Corficol, Senec, Mineros. Algo la bolsa de valores. Bueno, pero en resumidas cuentas, resultados variables. Lo vamos a ver ahorita ya en los portafolios. Ese fue el cierre de la bolsa de valores entonces del 31 de marzo, fecha con la cual hicimos el corte. Vamos a mirar entonces cómo quedó ese tema. Ahí lo vemos. Sí, Sí, profe. profe. Bueno, esta es la variación, digamos, que hemos tenido desde febrero 12, que empezamos a hacer este ejercicio, hasta marzo 31, con las acciones que veníamos trabajando. Aquí están las variaciones de cada uno, porcentuales, los que han tenido desde esa fecha. La más desvalorizada viene siendo Semargos, con el 12.19% en contra, y la más valorizada ENCA,
con el 24.58, sin embargo, pues como siempre les digo, es un tema atípico, es una acción que se mueve poco, o sea que podríamos decir que la más valorizada puede ser Ecopetrol, que sí tiene una alta bursatilidad, es decir, si se mueve todos los días y aparece en las primeras posiciones en el tema de negociaciones. Así las cosas, así quedan los portafolios, muchachos. Ahí, este no es el de este grupo, ¿cierto? Jonathan es de este grupo, ¿no? No, señor. Entonces este no es. Espérenme un segundo. Bueno, listo. Vale todo lo que les dije. Las cifras son las mismas. Lo que pasa es que hay dos grupos jugando, entonces la valoración es la misma. Bueno, Marisela. Sí, profe. Marisela tenía en el último corte, que fue el de el 24, creo, de marzo, una pérdida de 3.293.000 y recuperó 1.042.000 para tener hoy una pérdida de 2.251.000. Blanca Milena, en el último corte una pérdida de 1.608.000 y la aumentó a una pérdida de 2.346.000, perdiendo 738 durante el periodo. Caterine Ardila tenía en el último corte una pérdida de 240.972 y hoy tiene una de 434.531, deteriorando en ese periodo el portafolio en 193.559. Mariana tenía una utilidad en el último corte de 651 y se le convirtió en una pérdida de 507, perdiendo 1.162.000 durante el periodo. Luisa Fernanda Delgado tenía en el último corte una pérdida de 3.027.027, hoy tiene una de 4.146.000, perdiendo durante el periodo 1.118.000. Brian Fernando tenía en el último corte una pérdida de 3.110.000 y hoy tiene una de 3.636.000, perdiendo durante el periodo 525 durante esa semana. Alexandra tenía una pérdida de 2.942.000 y hoy tiene una pérdida de 1.112.000. Es la recuperación más alta durante esa semana, de una recuperación de 1.830.000. Ahí le ayudó el grupo Éxito y Bolívar, que pasó de 63.500 a 65.000 y tiene 65 millones allí. Le ayudó esa acción. Cindy Juliana tenía en el último corte 2.111.000 en pérdida, hoy tiene 3.493.000 en pérdida, perdiendo o deteriorando, digamos, durante el periodo 1.382.000. Juan José, en el último corte 1.758.000, en este corte 1.875.000, perdiendo 116.000 pesos. Ana María Puerto tenía una utilidad de 850, hoy tiene una utilidad de 146, perdiendo 704.000, pero sigue siendo positiva. Gustavo Adolfo tenía en el último corte una pérdida de 2.888, hoy tiene una de 3.019.000, perdiendo durante el periodo 131.000 pesos. Francis Juliet es el portafolio más valorizado, solamente con el 0.30%, una utilidad de 2.98 frente a una de 1.747.000 que tenía en el último corte, perdiendo 1.449.000. Omar tenía una utilidad de 655 en el último corte, hoy tiene una pérdida de 507, deteriorando el portafolio en 1.162.000. El portafolio de Yoli Lorena resulta hoy ser el más desvalorizado, con el 5.81, tenía una pérdida en el último corte de 4.078.000 y hoy presenta una de 5.809.000, perdiendo 1.730.000 durante el periodo. Bismarck tenía una
pérdida de 3.909.000, prácticamente la conserva, recuperando 12.000 pesos. Natalie tenía una pérdida de 2.410.000, hoy tiene una de 2.981.000, perdiendo 570 durante el periodo. Lady Johanna tenía una pérdida de 2.653.000, hoy tiene una de 2.927.000, para un deterioro de 1.274.000. Marta tenía una pérdida de 3.875.000 y tiene una de 3.509.000, o sea, recupera durante el periodo 365.000 pesos. Ana María Posada tenía una pérdida de 2.713.000 en el último corte, hoy tiene una pérdida de 4.443.000, deteriorando 1.729.000 en ese periodo. Valentina pasa de 655 a favor a 507 en contra, perdiendo 1.162.000. Y por último, Tatiana pasa de 1.248 en contra a 1.405 en contra, perdiendo 157.000. Así se están moviendo los portafolios, muchachos. Como ven, casi todos están a la baja. El más valorizado tiene 298.000 pesos. Digamos que para una inversión de 100 millones es bajo. Sin embargo, esa es la tendencia del mercado en este momento. La tendencia es a la baja. Es posible, digamos que por efectos de la economía mundial, pues en el mediano plazo tiendan a haber correcciones sobre el tema. Pero por el momento se tienen pérdidas, es posible que entre 8 días también veamos más pérdidas. Pero pues es normal, es el comportamiento del mercado de valores, así se comporta. Recordemos que es un mercado de largo plazo, que no podemos pretender entrar hoy y salir mañana llenos de plata, sino que es un mercado de paciencia. Muchachos, ¿preguntas hasta aquí? No, profe, ninguna. Bueno, este archivo ya está en la plataforma para que lo quiera consultar. Ahora vamos a mirar. Nosotros teníamos una tareita pendiente sobre derivados financieros. ¿Quién me quiere contar algo sobre esos derivados financieros? ¿Qué son? ¿Para qué se utilizan? Profe, yo tengo algo, pues no es muy largo, pero pues tengo algo. Dígame, Gustavo. Profe, listo. Principalmente, digamos que los derivados financieros son aquellos instrumentos capaces de gestionar riesgos comunes en operaciones en las empresas, ¿cierto? Hay varios derivados financieros, pero yo digamos que puntualmente enumeré o elegí pues como 3 que son los más comunes. Unos que se llaman los WAPs, otros los forwards y los otros contratos de futuros. Puntualmente pues voy como a medio definir cada uno así ligerito. El WAP este es el tipo de derivado más común. Consiste en un acuerdo para interactuar un activo o deuda por otro similar. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Digamos que cuando yo tengo una deuda, por decirlo así, podemos intercambiarla por otra deuda, ¿cierto? Entonces, el ideal es como reducir el riesgo de ambas partes, ¿cierto? Como no perder pues los dos como tal. Así los WAPs brindan a los inversionistas la oportunidad de intercambiar los beneficios de sus valores entre sí. Lo puntualmente como les estaba diciendo, ¿cierto? El punto son los forwards, que estos derivados son acuerdos para comprar o vender a un precio acordado en una fecha específica en el futuro. En este tipo de contratos, las dos partes pueden personalizar sus reenvíos. Es decir, yo puedo reunirme con otra persona y acordar, digamos, una fecha específica, pero mientras llega esa fecha puedo, digamos, como personalizar el contrato como tal, decirle, bueno, esto vamos a hacerlo así y puntualmente. Y el otro dice contratos de futuros. Un derivado futuro promete la entrega de materias primas a un precio acordado.
De esta manera, la empresa está protegida por si aumentan los precios. Además, las compañías también implementan estos contratos para resguardarse de las variaciones en los tipos de cambios y las tasas de interés. Es decir, digamos que yo hago un ejemplo, yo hago un acuerdo con otra persona, ¿cierto? Con una empresa y vamos a hacer un contrato como tal. Nosotros en este momento, hoy, 8 de abril, vamos a establecer y vamos a firmar un contrato a un precio, vamos a acordar un precio los dos. El ideal es que, digamos, a futuro, si va a variar, sabemos que los precios pues, en general son muy variables, si va a variar el precio, ninguna de las dos partes va a poder o aumentar o disminuir porque tenemos un acuerdo firmado como tal de un precio que hemos acordado. Y eso, profe, ya. Listo, Gustavo, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos, que quieran aportar? Profe, buenas noches. Hola, Natalie. Profe, respecto a lo que investigué, también dice, una de las características de los derivados financieros es que no requieren de una gran inversión inicial, así como pues las inversiones realmente. Y se puede negociar directamente con el activo subyacente. Que lo que yo encontré era que los derivados financieros eran contratos que se basaban en el valor del activo subyacente, es decir, un activo real o financiero en el que recaen los contratos financieros. También encontré parte, pues como unos ejemplos, pero la verdad, profe, estaba un poquito confundida porque pues basé de varias partes y buscaba como las clases de derivados y me aparecían, no sé si tiene clases y subclases, porque hay una parte donde encontré como los tipos de derivados según el comercio, otra parte encontré como los tipos de derivados financieros como tal, que fue lo que nombró el compañero Gustavo. Y ya hay otra parte, pues que esa sí me llamó la atención, que es como la parte de los derivados según el tipo del valor del activo subyacente. Que en ese encontré que hay derivados por opciones, que son contratos que se hacen entre dos partes y le permiten al propietario comprar o vender activos a un precio específico en una fecha determinada. Un ejemplo es, por ejemplo, una empresa que yo aquí puse, una empresa de computadores, suponemos que las acciones de hoy se valoran a 985 pesos, pero el próximo mes lanzará un nuevo computador y ese seguramente va a aumentar el valor de las acciones de las empresas. Entonces, la compra que se había adquirido era de 1,000 pesos a 4 meses. Pero como ya el mercado, en el mercado, ese nuevo lanzamiento incrementó 50 pesos por cada una, entonces en los próximos meses él va a poder vender a los 1,000 pesos, o sea, puede vender a lo mismo que compró o un poquito más. Los contratos futuros también es otro tipo de esos derivados según los subyacentes, que son los que se utilizan para intercambiar un activo en una fecha futura y a un precio previamente determinado, lo que protege a los compradores que no sufran cambios drásticos en los precios a futuro. Es decir, una empresa digamos como la de nosotros, que es una empresa de granos, puede negociar ahorita una compra de cierta cantidad de frijoles o de lentejas a un futuro. Si esa lenteja aumenta, no nos va a afectar porque ya tiene pactado un valor desde ahora. Y los otros son los CFDs, que son contratos por diferencia, que permiten comprar o vender cierta cantidad de unidades dependiendo del crecimiento o el decrecimiento del valor. Es, por ejemplo, compramos, un ejemplo, el precio del dólar hoy está a 3.250 y nosotros compramos $40,000. Es decir, que esos $40,000 hoy valen 139 millones. Si el precio del dólar aumentara 550 pesos, es decir, que haría 3.800, nosotros esos mismos $40,000 nos estaría generando unas ganancias y ya se incrementaría a 152 mil millones de dólares.
Pues eso fue como lo que más de pronto me llamó la atención, profe. Listo, Natalie, muchas gracias. ¿Algo más, muchachos? Bueno, miren, vamos a mirarlo de una manera simple. El tema de los derivados financieros. Ahí ven la pantalla, ¿sí? Sí, profe. Perdón. A ver, en definición, ¿qué es un derivado financiero? Vamos a leer la definición y lo vamos a explicar. Un derivado financiero o instrumento derivado es un producto financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo. El activo del que depende toma el nombre de activo subyacente. Por ejemplo, el valor de un futuro sobre el oro se basa en el precio del oro. Los subyacentes utilizados pueden ser muy diferentes: acciones, índices bursátiles, valores de renta fija, tipos de interés y también materias primas. ¿De qué se trata esto? Los derivados fueron instrumentos creados para mitigar el riesgo, para manejar el riesgo en operaciones internacionales o en operaciones nacionales, no importa. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Resulta que aquí en Colombia hay un señor que tiene unas grandes extensiones de tierra y produce maíz. Entonces resulta que tiene una cosecha de maíz de muchas toneladas de maíz y esa cosecha sale, debe estar lista en diciembre de este año para la venta. Listo. Y resulta que en Miami, por ejemplo, hay un señor que tiene una fábrica de concentrados y tal y necesita ese maíz en diciembre. Entonces, estos dos señores hacen el negocio desde ahora, es decir, el señor colombiano necesita la seguridad de poder vender esa cosecha en diciembre y ese señor que está en Estados Unidos, en Miami, necesita saber que va a contar con esa materia prima para poder programar su proceso productivo. Pero hay un problema, ¿sí? Que esa negociación es en dólares, ¿sí? Entonces resulta que, primero que todo es en dólares y segundo, estamos hablando del precio del maíz. Entonces digamos que la tonelada de maíz hoy está en 1 millón, me lo estoy inventando, yo no tengo ni idea cuánto valdrá una tonelada de maíz. Pero no tenemos ni la menor idea cómo estará el precio de la tonelada de maíz en diciembre. Entonces es un riesgo demasiado grande, tanto para el productor como para el comprador allá. Si hoy la negocian en 1 millón y resulta que esa tonelada llega a estar en diciembre a 1.500.000, pues obviamente ese señor allá en Estados Unidos se va a ver muy perjudicado porque va a tener que pagar el 50% más por esa materia prima. Pero si por el contrario, esa tonelada de maíz en diciembre llega a valer 500.000 pesos, pues el productor se va a ver muy perjudicado. ¿Por qué? Porque va a recibir la mitad de lo que había presupuestado por su cosecha. Entonces los derivados se tratan de eso, los derivados se tratan de contratar con unos agentes especiales, unos corredores de opciones, con unos traders, unos instrumentos de tal manera que se fijen unos precios para el futuro. Resulta que todos los commodities se venden a futuro. El maíz se vende a futuro, el arroz, la soya, el petróleo, el carbón, el ferroníquel. Todas esas cosas, los commodities, que son aquellas materias primas que no tienen valor agregado, o sea, que se entregan sin ningún valor agregado, como lo que hacemos nosotros, se venden a futuro. Entonces, el instrumento derivado lo que hace es eso, es firmar un contrato en el que se garantice un precio de ese negocio en diciembre, independientemente de cómo esté el mercado en ese momento. Entonces habrá uno que se perjudicará, otro que se beneficiará según cómo esté el mercado en el momento real, o sea, cómo esté el precio en ese momento real. Entonces se firman unos contratos con unos corredores y ellos garantizan los precios. El vendedor, por ejemplo, el que tiene la cosecha acá, firma un contrato con un corredor y le dice, mire, firmemos un contrato, yo tengo un negocio para vender esas toneladas a 1.000.000 de pesos en diciembre. Sí, y él paga una comisión por ese negocio. Si esa tonelada vale más del 1.000.000, pues obviamente el vendedor recibe el 1.000.000 y la diferencia la recibe el intermediario, ¿cierto? Pero si cuesta menos, ese intermediario le tiene que ajustar la diferencia. ¿Sí es claro? Es decir, de todas maneras, él va a recibir el 1.000.000. Esté por encima o esté por debajo el precio de la tonelada en diciembre, él va a recibir el 1.000.000 de pesos sobre el cual está estableciendo su costo hoy.
¿Es claro, muchachos? Clarísimo, profe. Entonces, el instrumento derivado se creó para eso, fue para mitigar ese riesgo, o sea, para manejar ese riesgo de la diferencia en los precios de cualquier subyacente. Pueden ser acciones, pueden ser tasas de interés. En este caso estamos hablando del precio de un commodity en el futuro. Y este negocio se llamaría futuro, derivado futuro, si fuese registrado en una bolsa de valores, y se llamaría forward, ya no lo comentó el compañero Gustavo, si no estuviese registrado allí, porque en esto se dan operaciones sobre la mesa y operaciones OTC, el over the counter, que son operaciones por fuera de la mesa. No quiere decir que sean ilegales, sino que simplemente las pueden hacer entre terceros. Cuando ustedes ven la página de la bolsa de valores, tiene valores en futuros, sin embargo no tiene en forward, porque el futuro va registrado en bolsa, el forward no, pero son dos instrumentos exactamente iguales. El forward y el futuro son exactamente iguales, simplemente que el futuro está registrado en una bolsa de valores y el forward no, el forward es OTC, o sea, over the counter, o por encima de la mesa. Bueno, entonces simplemente hay muchas clases de derivados financieros, pero no nos vamos a complicar con eso porque ese no es tema de este curso. Simplemente vamos a adquirir el conocimiento de qué es un derivado, para qué se utiliza, pero no vamos a entrar en detalle y tal. El primero es el swap. El swap es una permuta financiera. Ya Gustavo nos habló sobre el swap. Entonces, este trata el intercambio de cantidades de dinero en fechas futuras y, por ejemplo, se utiliza para deudas en el exterior o inversiones en el exterior. Resulta que yo soy un productor colombiano, yo tengo una fábrica y yo necesito una financiación, necesito un dinero para mi empresa y lo voy a conseguir en Londres, ¿sí? Pero lo voy a conseguir a una tasa allá en Londres, ¿cierto? Resulta que esa tasa es variable, entonces esa tasa puede subir o puede bajar. Entonces, si esa tasa sube allá, pues yo me voy a ver perjudicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tener que pagar más por esa deuda. Y también puedo asegurar el swap, puedo utilizar el swap para las divisas, y ya lo vamos a ver ahorita en el tema de las divisas. Yo hoy estoy negociando una deuda y estoy negociando en euros o en libras esterlinas a 4.300 pesos, pero la libra esterlina puede subir, ¿sí? Entonces, si ella sube, yo me voy a ver perjudicado porque yo voy a tener que sacar de mi bolsillo más pesos para comprar esas libras para poder pagar esa deuda en el exterior. Por el contrario, si esa libra baja, pues yo me voy a ver beneficiado porque voy a tener que sacar menos pesos para comprar esas libras o esos dólares o esos euros allá para pagar esa deuda. Entonces, el swap funciona exactamente lo mismo. Es un contrato que yo firmo con un trader. ¿Para qué? Para garantizar el precio de una divisa como tal en un momento determinado o para asegurar una tasa de interés. Es decir, si ella sube, pues él me pagará la diferencia. Si ella baja, yo le pagaré la diferencia a él. Él se queda con la diferencia siempre o asume la diferencia para yo poder garantizar mi flujo de caja. Entonces, el swap habla sobre permuta financiera, es decir, es un contrato a futuro, pero sobre cantidades financieras, deudas, inversiones en el exterior, intercambio de tasas, de divisas y tal. Y viene entonces lo que les comentaba ahorita, el forward y el futuro. El forward es un instrumento financiero derivado, es un contrato a largo plazo entre dos partes para comprar o vender un activo a un precio fijado, lo que ya les acabé de contar en términos, digamos, un poquito más sencillos. Es un contrato que se firma con un trader, con un corredor de opciones, para garantizar el precio de un commodity al futuro, en el futuro. Y se trabajan over lo que les contaba ahorita. La diferencia con los contratos futuros es que los forward se contratan en operaciones over the counter, es decir, fuera de mercados organizados. El forward y el futuro son iguales, simplemente el forward no se registra en una mesa de una bolsa de valores, el futuro sí tiene que estar registrado allí, pero en esencia son los mismos. Y el mercado, entonces los futuros son iguales y tal. Y las opciones son unos derivados financieros que hay opción call o abierta, opción put o cerrada, que le da la opción call al tomador la opción de comprar en un momento determinado. Entonces es como una apuesta, ¿sí? Yo pago una comisión para comprar. Ustedes recuerdan que hace poco, creo que el año pasado,
se dio un momento en que el precio del petróleo llegó a negativo, ¿sí recuerdan? Sí, profe, de eso se habló mucho. Sí, que llegó, ¿cómo llega, por ejemplo, un barril de petróleo a ser negativo? Eso no es real, o sea, eso no es comprensible para la mente humana. No, no es que llegue a ser negativo. Lo que pasa es que yo tengo un contrato para comprar un petróleo en una fecha determinada, con una opción CAL, ¿cierto? Pero el petróleo está tan barato, voy a perder tanto en ese negocio al comprarlo y al tratar de venderlo, que mejor no lo compro. Entonces yo mejor pago la opción, pago la comisión, ¿sí? Para no comprarlo, para desistir el negocio. Y al no comprarlo, pues obviamente yo pierdo plata y se habla de que el valor se vuelve negativo, pero no es real, no es que se vuelva negativo. Lo que pasa es que yo opto por no comprar, por no tomar la opción en ese momento, pues para no perder más dinero, porque perdería más comprando ese petróleo que pagándole al comisionista, pagándole la opción. Sí, es claro. Y la put le da al tomar la opción de vender en el momento determinado, es decir, es al contrario. Son contratos que se firman, simplemente son manejo de riesgo, se utilizan para el manejo de riesgo en esas negociaciones grandes internacionales de futuros, de commodities y tal, donde podemos garantizar unos precios, unas tasas de interés o unas tasas de cambio a futuro para poder establecer o para poder determinar el flujo de caja mío, ¿sí? Básicamente de eso hablan los derivados financieros. Muchachos, ¿alguna pregunta sobre derivados? Repito, no los vemos en detalle porque no forman, digamos, parte esencial de este curso, pero es muy importante que los conozcamos porque forman parte de ese mercado de valores. Recuerden que los 4 componentes del mercado de valores, eso lo tenganlo en cuenta, muchachos, son el mercado de renta fija, el mercado de renta variable, las divisas y los derivados financieros. Esos son los 4 componentes del mercado de valores. Vale, muchachos. Niños, ¿todavía están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a mirar ahorita el tema que nos falta por temática, que es el de las divisas, mercado de divisas. No lo hemos visto, ¿cierto? Ahí vemos la presentación. Sí, sí. Hemos visto entonces el mercado de renta fija, el mercado de renta variable. Ahora vamos a ver las divisas como tal. El mercado de divisas, también conocido como Forex, es un mercado mundial y descentralizado en el que se negocian divisas de cualquier tipo. Todos hemos tal vez escuchado hablar, o bueno, de pronto hemos tenido oportunidad de conocer qué es el Forex. ¿Alguien lo ha escuchado mencionar qué negocio es el Forex? No, profe. Bueno, el Forex estuvo muy de moda, sobre todo en Pereira. Lo que pasa es que ustedes estaban muy chiquitos. Eso hace por ahí unos 12 años. Unos 12 años, sí. En Pereira estuve en furor el Forex. Entonces uno compraba una membresía, un aplicativo para trabajar Forex, conseguía clientes que invirtieran con uno. Y entonces uno comienza a jugar con la diferencia en el precio del dólar en periodos cortos. Ustedes saben que nosotros tenemos un dólar spot, que es el de contado, y una tasa representativa del mercado. Vamos a ver, que es la que se presenta al finalizar el día y se utiliza para efectos oficiales, para los bancos monetizar operaciones extranjeras, para el Banco de la República convertir o, digamos, o determinar la deuda, las reservas internacionales y las deudas en moneda extranjera. Pero hay un valor del dólar que es el spot, que es el del momento como tal. Si ustedes se meten a la página, de hecho, se los voy a mostrar de una vez. Yo creo que ya lo habíamos visto, pero lo vamos a ver. Ahí vemos.
Sí, profe. La página del diario La República. Entonces aquí vamos a mirar los indicadores y el primero que nos sale es el dólar. Resulta que el dólar hoy, la TRM, la tasa representativa del mercado, cerró en 3.639,62 y el spot en promedio hoy estuvo en 3.629 para negocios de contado. Pero miren ustedes cómo se movió el dólar. Este es el movimiento del dólar el día de hoy. Él abrió como a las 8:16 en 3.647,90. Y por aquí estuvo en 3.632, por aquí subió a eso de las 10:37 de la mañana a 3.642. Luego por aquí a las 12 estuvo en 3.628 y por último cerró en 3.629, el spot, ¿cierto? Ese promedio generó los 3.639. ¿Qué hace el Forex? El Forex maneja negociaciones entre estos picos, ¿sí? Y trata de sacar utilidades que son muy pequeñas, son de pesos, pero en valores grandes pues son importantes. Entonces es hacer negociaciones en corto plazo. De eso habla el Forex. El manejo de las divisas, entonces básicamente es como eso, es como comprar y vender en el momento indicado, pero obviamente pues ese no es el negocio esencial del mercado de divisas. Ese es un mercado especial que trata de sacar, digamos, alguna utilidad por la diferencia en la cotización del dólar en un día, en 2 días, en 3 días, en 4 días, ¿cierto? Pero obviamente las divisas se utilizan para muchas otras cosas. Dice que nace con el objetivo de facilitar el flujo monetario que se deriva del comercio internacional. Obviamente nosotros tenemos que manejar divisas para poder manejar comercio internacional, porque si yo le dijera a un productor alemán que lo voy a pagar en pesos, pues muy seguramente me va a decir, hombre, que no, que él preferiría dólares, euros o, bueno, otro tipo de moneda, porque él se va a encartar allá con esos pesos. No es que no tengan valor, simplemente no tienen capacidad de negociación. Este mercado es bastante independiente de las operaciones comerciales reales y las variaciones entre el precio de dos monedas como tal. El mercado de divisas es el espacio donde se ejecuta el intercambio, compra y venta de monedas extranjeras. Por aquí nos dice, los principales participantes en el mercado de divisas son los bancos, las multinacionales, las instituciones financieras no bancarias y los bancos centrales. ¿Por qué los bancos centrales, como el Banco de la República? Porque obviamente ellos tienen que tratar de manejar el precio de la divisa y ellos manejan el tema de las reservas internacionales, que la mayoría están expresadas en dólares. Hay algunas que están expresadas en euros, en libras o en yenes, pero la mayoría están expresadas en dólares. Para el caso de los bancos, estos efectúan transacciones entre cuentas de clientes a nivel internacional. Es decir, un banco, cuando un cliente de un banco vende una mercancía en Alemania, entonces su cliente alemán le hace un traslado a la cuenta, ¿cierto? Pero resulta que eso tiene unos procesos por tema de lavado de activos y tal. Entonces el banco, cuando llega la operación, le pide al productor colombiano legalizar la operación. Legalizar es llevar la documentación, demostrar que se trata de un negocio lícito, para poder ya en ese momento entrar a monetizar. Y monetizar es convertir esos dólares o esos euros que le llegaron en pesos colombianos, para poderlos meter a la cuenta en pesos colombianos. Y entonces en ese momento viene la tasa representativa, es decir, el valor con el cual se va a negociar esa tasa de cambio ese día, para efectos de la monetización. Eso obviamente pues los bancos ganan unas comisiones importantes por esas monetizaciones y obviamente ellos también ganan en la diferencia en el precio de oferta entre sí, oferta y demanda, ¿sí? Del dólar, porque pues de eso depende el precio del dólar, de cómo esté demandado. Generalmente los bancos especifican el tipo de divisas utilizadas en sus operaciones y transacciones, además de realizar transacciones para clientes. Los bancos realizan operaciones con divisas como negocio. Como les decía ahorita, compran y venden divisas, obviamente, igual que una casa de cambio, pues cuando los van a vender es a un precio, cuando los van a comprar es a otro, y se ganan un dinero, una intermediación, además de una comisión que cobran por el negocio como tal. Pues los clientes de los bancos pagan por ellas un precio de menudeo, que es mayor al precio al cual los bancos la compran. Ese es el negocio. En el caso de las empresas multinacionales, al hacer presencia en varios países, negocian en monedas diferentes. Las instituciones financieras no bancarias, como los fondos de pensiones, al manejar grandes sumas de dinero, también negocian con monedas extranjeras.
los bancos centrales también participan activamente en el mercado de las divisas por el tema de las reservas internacionales, que están invertidas en su mayoría en divisas, lo que les comentaba ahorita. Dependiendo de las economías, el dinero en circulación en estas y las políticas económicas, los bancos centrales deciden entrar o no en el mercado de divisas para comprar o vender. En el caso colombiano, hasta hace un tiempo, el Banco de la República trataba de intervenir el precio del dólar. ¿Cómo lo hacía? Por ejemplo, estaba subiendo mucho el dólar en Colombia. ¿Por efecto de qué? Pues de que se escasean los dólares. Entonces, ¿qué hacía el Banco de la República? Trataba de inyectar dólares al mercado para que el precio bajara. Por el contrario, cuando el precio estaba bajando mucho, entonces trataba de hacer lo contrario, ¿cierto? Pero hoy en día ya no lo está haciendo porque eso, digamos que no tiene un efecto muy representativo porque son valores demasiado grandes, son mercados demasiado grandes. El mercado de divisas en Colombia es demasiado grande como para que el Banco de la República lo pueda intervenir. Entonces, no tenía como un efecto, digamos, muy real sobre la tasa de cambio, entonces se decidió desde hace un tiempo no intervenir el mercado como tal. Entonces no lo hacemos en este momento, no se interviene. La tasa de cambio muestra la relación que existe entre dos monedas, y la tasa de cambio entre el peso y el dólar, pues nos habla de revaluación cuando el dólar baja, y nos habla de devaluación cuando el dólar sube. ¿Sí? Cuando la moneda colombiana pierde valor frente al dólar, estamos diciendo que estamos devaluando la moneda, y por el contrario, revaluando cuando el dólar baja. Para el caso de Colombia, esta expresa la cantidad de pesos que se deben pagar por una unidad de moneda extranjera. Y al igual que el precio de cualquier producto, la tasa de cambio sube o baja dependiendo de qué, de la oferta y la demanda. Simplemente el dólar baja y sube, como le pasa al plátano o a la yuca o al arroz o a cualquier otro producto, simplemente por oferta y demanda. Muchachos, preguntas hasta ahí. No, profe, todo muy claro. Bueno, hay dos maneras de manejar la tasa de cambio. Hay una tasa de cambio fija, y ese es un sistema que tiene por objetivo mantener constante el valor de esa moneda en el tiempo. Es decir, decretar que hay un valor específico para pagar por un dólar. Lo que pasa es que eso, digamos, es contraproducente en un mercado como el que nos movemos nosotros, porque pues todo está regido, ¿por qué? Pues por una ley de mercado, que es la ley de la oferta y la demanda. La tasa de cambio fija trata de mantener el valor estable de la divisa como tal. Lo manejan en países, no sé, lo manejó Argentina en alguna oportunidad, Venezuela también lo manejó. En Venezuela llegaron a haber tres tipos de tasas de cambio, no les funcionó, en Argentina tampoco. Digamos que lo más sano es manejar el tema de la tasa, el cambio de tasa flotante, que es el que manejamos nosotros. Aquí un dólar hoy, ¿cuánto fue que valía? 3.629, miramos ahorita. Pero eso es real, o sea, eso es precio de mercado. Realmente, si yo tengo 3.629 pesos, puedo comprar un dólar. Y si tengo un dólar, puedo tener 3.629 pesos. O sea, eso es real en un mercado. Esa es la percepción que se tiene sobre esa moneda. Entonces es mejor manejarlo de esa manera, pues porque obviamente manejar valores fijos quiere decir que en algún momento cuando yo tenga que devaluar, pues la deuda externa se va a multiplicar o las reservas se van a disminuir, porque el valor de la divisa pues va a cambiar drásticamente en un momento dado. Nosotros manejamos el tipo de tasa flotante, y también hay otro tipo de tasa que es el de bandas, que es manejar como un máximo y un mínimo, o sea, es establecer que el dólar no puede pasar de un valor ni puede pasar del otro por arriba o por debajo. También es como establecer, digamos, una camisa de fuerza para el dólar, pero eso va en contra del mercado de capitales. También hablando de reservas, entonces nosotros tenemos dos tipos de reservas. Las primeras son las reservas bancarias y hablan de lo siguiente. Las reservas bancarias son los depósitos que los bancos deben dejar inmovilizados en el Banco de la República como parte de las captaciones que realiza. ¿Cómo funciona eso? Eso se llama el encaje bancario. Una persona va a un banco y lleva 10 millones para abrir una cuenta, o un CDT, ¿cierto? Resulta que el banco, pues el negocio del banco es recibir esos 10 millones y prestarlos a otra persona que los necesite, y en esa diferencia de tasa de interés, pues la tasa de intermediación, pues obtiene su utilidad y mueve, digamos, la economía como tal.
Pero resulta que el banco no puede prestar los 10 millones. Por norma, el Banco de la República le dice, no, usted no puede prestar, por decir algo. De esos 10 millones que captó hoy en CDT, solo puede prestar 8. Me lo estoy imaginando, yo no sé cómo estén, no sé si de pronto alguien que trabaja en bancos me pueda refrescar o no sé, o tenga datos más recientes de reserva de encaje bancario, ¿no? Bueno, el encaje bancario es ese. Entonces, es diferente para cada producto. Y entonces son esos porcentajes, digamos, de las captaciones que hacen los bancos que deben permanecer inmóviles en el Banco de la República para efectos de liquidez. O sea, para que no, digamos, como para garantizar un poquitico como la liquidez del mercado. Y la segunda son las reservas monetarias internacionales, que son las que nosotros manejamos en mercados internacionales y son las que le dan, digamos, como el peso o el respaldo a la moneda. Y facilitan el comercio internacional, facilita que un productor colombiano pueda vender a Europa o pueda comprar un importador también. Esas reservas monetarias son las que, ese cúmulo de moneda extranjera, son las que logran facilitar esas negociaciones. Entonces tenemos esos dos tipos de reservas, la reserva bancaria que se llama encaje también y las reservas monetarias internacionales. Bueno, aquí vamos a explicar el encaje bancario, ya lo hicimos, las reservas internacionales también. La devaluación, pues ya lo comentamos ahorita, la devaluación se produce cuando una moneda pierde valor. Puede tener muchas causas la devaluación, pero generalmente nosotros se la aplicamos en materia financiera a la escasez de la moneda, ¿cierto? Cuando se devalúa el peso, pues es porque obviamente la otra moneda se escasea, entonces esa gana valor frente al peso. Y lo contrario cuando se revalúa. A nivel de comercio internacional, los cambios en el valor de las monedas también tienen una gran importancia. La mayoría de los negocios a nivel internacional se realizan en dólares, que es la moneda predominante, y obviamente pues estamos, digamos, atados o limitados a la volatilidad de ese dólar, ¿sí? En cualquier negociación. Por eso, precisamente, hablamos de lo que hablábamos ahorita antes, de los derivados financieros, para poder, digamos, mitigar un poquito esa volatilidad de esas monedas extranjeras en esos negocios. Muchachos, hasta aquí preguntas. No, profe, ninguna. No, profe. Bueno, Qué pena. ¿sí? ¿Alguien me iba a decir algo? Le iba a preguntar, ¿estas presentaciones están en la plataforma? ¿Estas qué? Esas presentaciones. Creo que sí. Pero lo voy a revisar. Lo voy a revisar y si no las subo. Bueno, profe, gracias. Bueno, muchachos, ahora solo nos queda pendiente entonces el parcial. Él está habilitado para las 8, pero pues aquí ya terminamos por tema el día de hoy. Entonces, si ustedes quieren, se los habilito para dentro de 3 minutos y se sale más rápido. Sí, profe, yo creo que es lo mejor. Sí, profe, mejor. Sí, profe. Sí, queda bien. Listo, muchachos. Entonces, el parcial abre en 2 minutos. Está muy fácil. Cualquier cosa yo voy a estar aquí pendiente. Cualquier cosa que se presente. Si no es más, muchachos, si no hay más preguntas, entonces nos veríamos dentro de 8 días para el examen final, para darle finalización al curso. No sé, ¿qué observaciones hay? Listo, profe, muchas gracias. A ti, Luisa, muchas gracias. Ninguna, profe, muchas gracias.
Listo, pues estoy pendiente. Que les vaya muy bien, listo. Dios los bendiga. Gracias, Bueno, Muchas gracias. entonces, Gracias,